Bienvenidos y bienvenidas a la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja 2026, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace presentarles a Maggie Gómez en su ponencia titulada La biblioteca como espacio social y comunitario, un espacio de reflexión sobre el papel fundamental que cumplen las bibliotecas como centro de encuentro de aprendizaje, participación ciudadana y construcción de la comunidad. Acompáñennos a descubrir cómo estos espacios continúan transformando vidas, fortaleciendo su cultura y acercando el conocimiento a las personas. Sean todos ustedes bienvenidos. Maggie, puedes iniciar. Hola, muy buenas tardes con todos. Bueno, yo soy Maggie Gómez. Tengo 37 años, soy mamá, me gusta leer, soy terapeuta, pero bueno, yo creo que más que interesados en saber quién soy, ustedes han de estar interesados en saber de qué voy a hablar el día de hoy. Y bueno, o qué hago yo aquí. Y podría decir que yo soy además librera, pero no soy una librera muy común porque no vendo libros, sino que los regalo. Y también no podría decir que soy bibliotecaria, puesto que los bibliotecarios trabajan en las bibliotecas municipales y guardan libros y yo no guardo libros, lo que busco es hacerlos circular, ¿no? Entonces podríamos decir que no soy una librera tradicional. Entonces, es muy difícil poder definir un título o algo, pero lo que podría decirles aquí es que lo que yo hago es recolectar libros y regalarlos, como ya les había dicho, sin condición, totalmente gratis. Y a las personas les parece muy novedoso esto que hago, este movimiento que he creado en mi país. Yo soy de Ecuador y me preguntan de dónde surge esto. Y para poderles explicar, pues tengo que ir al principio, al origen de cómo a mí me encantaron y cómo me enamoré de los libros. A veces creemos que las personas que amamos los libros desde chiquitos nos dicen, lee, aprendemos a leer por nuestros padres, pero en mi caso no fue así. Cuando yo fui mamá a los 28 años, imagínense, mamá primeriza, no sabe muchas cosas y todo el mundo le gusta opinar. La tía, la prima, la suegra, la mamá, y te dicen todos cómo llevarla mejor como madre, ¿no? Y tienes muchos miedos, y en mi caso mi hija no paraba de llorar. No paraba de llorar y me decían, déjala llorar. Mi mamá me decía, así hice contigo y estás bien, no ha pasado nada, pero yo decía, no, o sea, tiene que haber algo diferente porque me daba mucha pena dejar a mi hija llorar. Entonces siempre yo soy de las personas que se ha preguntado, ¿habrá alguna forma de hacer diferentes las cosas a las que se han venido haciendo por muchos años? Entonces yo a medianoche, imagínense, mala nochada, busqué en el internet, aparecieron muchos blogs que te decían si tu hija no duerme, déjala llorar tantos minutos, luego tanto. Y yo decía, Dios mío, qué sufrimiento, esto no va conmigo. Pero encontré un link pequeñito que decía dormir sin lágrimas. Y no era un blog, no eran unos consejos, era un libro. Entonces, me devoré ese libro en 2 días, 3 días, porque me ayudó a hacer dormir a mi hija. Y sobre todo me ayudó a conciliar en esa angustia de mamá primeriza en la que yo estaba en ese momento. Entonces los libros ahí me mostraron que tenían muchas cosas para mí. Ese libro es de Rosa Jové, si de pronto lo quisieran buscar. Entonces pasó el tiempo, todo perfecto, hasta que llegó como en algún momento, creo que a todos nos llega, y tuve una crisis de ansiedad, lo que ahora podría yo decir que fue una crisis existencial. Tenía síntomas físicos de ansiedad, emociones desbordantes, ataques de pánico. Me costaba mucho ir a trabajar, lloraba cuando dejaba a mi hija en guardería. Entonces, por afuera, todo estaba bien y eso era lo más complicado, pero por adentro yo me sentía un caos. Y cuando nosotros experimentamos esto, podemos sentir mucha culpa porque dices, no está pasando nada malo, pero me siento por dentro terrible. Entonces, pues luego leyendo me di cuenta de que no estaba loca, de que era la ansiedad a tope, una crisis existencial, y pues eso
me lo mostraron los libros. Pero ¿cómo llegué a darme cuenta de eso a través de los libros? Dentro de todo ese buscar sentirme mejor, hice un curso de coaching y el coach me decía que quizá por mi lado no era un tema de coaching, que no tenía como madera de coaching, sino que más bien me veía alma de terapeuta, porque siempre quería ir a las profundidades de las cosas, al tema del dolor emocional, del sufrimiento emocional. Entonces el mismo coach me acerca a un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces ahí conozco la logoterapia, hago un curso de logoterapia de un año para un autoconocimiento, para un reconocimiento personal, porque uno cuando hace estos procesos se vuelve a conocer. Y descubrí la logoterapia y me gustó tanto que yo dije, de seguro hay personas que están viviendo lo mismo, voy a continuar el proceso para hacerme terapeuta. Entonces me hice terapeuta y hasta la fecha acompaño a personas que atraviesan crisis existenciales o dificultades de la vida. Entonces, en aquel momento mi vida no se ajustaba, la vida que yo vivía ¿no? Yo quería ser mamá a tiempo completo, no podía, entonces avancé por ese camino. Y pues bueno, todo se mantuvo, como les decía, hasta la fecha sigo ejerciendo como terapeuta, pero el año pasado tengo yo otro acercamiento. Antes de esto, siempre yo decía, en algún momento voy a tener una librería a mis acompañados, libros. Cuando veo a un amigo que necesita un libro, también les recomiendo. Y siempre la gente me ve y me asociaba con los libros. Pero yo en el fondo no decía, no, pero tampoco es que quiero venderlos. Entonces había como un amor, pero ahí pasaba algo. Entonces el año pasado entro en un proceso de salud complejo, me diagnostican cáncer y bueno, gracias a Dios un cáncer leve, pero cuando tú escuchas la palabra cáncer, tú dices, ya fue, aquí me morí, o sea, ya. Y te vienen muchas ideas de lo que estuviste posponiendo porque pensamos equivocadamente que tenemos mucho tiempo. Y decía, chuta, ahora me voy a morir, nunca me puse la librería. Gracias a Dios atravesé ese proceso de enfermedad porque eh, me gusta ver así, es una temporada, son temporadas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y bueno, gracias a Dios pasó eso y caí en cuenta de que la vida es tan corta para seguir posponiendo los sueños. Y yo dije, bueno, yo siento que mi sueño, el propósito de mi vida está atado a los libros. ¿Ya? Ya no voy a seguir postergando porque en mi vida los libros, más que un tema intelectual, para mí han sido un acercamiento han sido como un refugio, me han salvado. Entonces yo digo, bueno, vamos, ya no voy a darle vueltas a esto, ¿no? Entonces, este año eh, decidí poner una librería, pero yo decía, bueno, pero no quiero vender libros. Quisiera yo que así como yo tuve la oportunidad de acercarme a esos libros, quisiera que todas las personas puedan tener ese acercamiento a los libros. Entonces, por el tema de vender, como que había un conflicto y yo me imaginaba, o sea, otra persona que viva lo mismo que yo viví, que sea una mamá primeriza y pues dentro de la angustia ni se nos ocurre ir a terapia, pero si tienes un libro te acercas a nuevas posibilidades, una persona que está atravesando ansiedad, depresión, a veces ni sabemos qué es eso, eh, y un libro te puede ayudar a reconocer tus emociones. Entonces, me pongo ya a pensar que así como yo tuve esa oportunidad, creo yo que deberíamos todos intentar que las personas que necesitan leer se acerquen a los libros, ¿no? Entonces, también se me vinieron a la mente, ¿no? Que es de esa persona que está en un hospital, que no puede salir del hospital y buscar un libro, que quisiera conocer la playa, pero no puede, pero lo podría hacer a través de un libro. Se me vino a la cabeza también la idea de un niño que quisiera pintar en mi país, en mi ciudad, Guayaquil. Se ven muchos niños en la calle con sus padres trabajando en los semáforos y me pongo a pensar que de pronto ese niño no tiene
posibilidad económica de acercarse a un libro de pintura y descubrí que le gusta pintar. Y si ve que, si de pronto se imagina que su vida no tiene futuro, imaginar que sí lo tiene, ¿no? O personas que viven realidades súper duras, como mujeres maltratadas, que escapan de sus hogares por encontrar paz y no tienen para una terapia, pero de pronto leyendo un libro de una mujer que logra recuperarse de una ruptura de ese tipo, sale adelante. Entonces se me vinieron a la mente y yo dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Porque los libros, como dije, además de ser un acercamiento a lo intelectual, son un acercamiento a nuevas posibilidades cuando enfrentamos situaciones problemáticas o difíciles. Un libro abre posibilidades y así como yo las tuve y como las personas que tenemos ese acceso a los libros, nosotros debemos procurar que otras lo tengan. Entonces, por eso el 30 de marzo yo dije, bueno, ahora sí vamos a hacerlo. Y como les decía, yo no quería vender libros, entonces dije, bueno, tengo aquí unos, los voy a empezar a regalar. También voy a buscar personas que me den, entonces contacté, ¿no? Em, Tampoco quería hacer una biblioteca como tal porque no quería esa, que a veces me parece un poco complicado que la persona se lo lleve, lo devuelva, estar cuidando que lo devuelvan. Entonces era como que por ahí buscándole la forma en la cual yo quería empezar este proyecto, porque como les había mencionado, para mí la lectura no es una actividad intelectual, es una actividad humanitaria. En los libros nos reconocemos, en los libros vemos un futuro probable, nos vemos superando los problemas que hoy no sabemos cómo los vamos a superar y vemos al personaje que se salva y decimos, bueno, yo también me puedo salvar. Entonces, yo decía, no, esto no va por el lado de las bibliotecas, porque en las bibliotecas usualmente encontramos textos educativos. Me recuerdo yo que las pocas veces que visitaba una biblioteca ha sido para hacer una investigación, ¿no? Entonces yo quería compartir libros que hablen de problemas de la vida, compartir libros que hablen de cómo superar las adversidades, ¿no? Y es allí en donde, trayendo a colación el título de esta conferencia de que las bibliotecas son un espacio social y comunitario, pues detecté creando este proyecto que yo dirijo un problema institucional, porque las bibliotecas que hemos creado en nuestras ciudades, en diferentes países, han quedado encapsulados a espacios netamente culturales. Y sí, por ahí hay ludobibliotecas, por ahí hay club de lecturas, lecturas de cuento, pero necesitamos esta librería circular. Cuando hablamos de un espacio social, no hablamos de un lugar físico, un lugar estático, ¿no? Un lugar de cuatro paredes. Debe ser un entorno que cobra vidas, porque cobra vida en el momento que las personas interactúan. Recordemos que los libros no solamente son piezas históricas, los libros crean vínculos, los libros permiten cuidarnos como seres humanos, y es allí en donde también se vuelven espacios comunitarios, ¿no? Porque vivimos tiempos muy enfocados en vivir en sociedad. Cuando nos enfocamos en vivir en sociedad, levantamos muros, creamos el barrio de acá, el barrio de acá y nos dividimos. Pero cuando tenemos una perspectiva más bien hacia la comunidad, eh, creo que empezamos a derribar esas barreras. Y creo que como libreros, como bibliotecarios, como amantes de los libros, esa debería ser nuestra misión, que los libros derriben esas barreras, ¿no? Por eso invito a que las bibliotecas institucionales deben inspirarse en entornos que sean abiertos, que en lugar de alejarnos, nos acerquen y que nos hagan caer en cuenta de una verdad absoluta, que no existo yo si no existen nosotros, no existen los libros si no hay lectores, no existen las bibliotecas sin una comunidad, ¿ya? Entonces eso es lo que yo me planteé y se los planteo hoy
con el modelo de librería circular, para de esta manera convertir nuestras bibliotecas en un espacio social y un espacio comunitario. Cuando hablamos de este enfoque, dejamos de cuidar el material, el objeto, y volcamos la atención en cuidar con ternura a quienes leen esos libros. Cuando uno comparte un libro, es decir, cuando uno hace circular un libro, pues le está diciendo de manera indirecta a la otra persona, oye, me importas, oye, yo sé lo que estás viviendo porque yo lo viví y eso me hizo bien a mí y te lo quiero compartir a ti. Eso es cuidar con ternura. Y si nosotros amamos los libros y defendemos los libros y estamos aquí porque nos importan los libros, debemos defender y exigir que las bibliotecas dejen de ser espacios fríos e intelectuales. Deben convertirse en espacios de cuidado y comunidad. ¿Ok? Por esta razón es que les presento el esquema que no se estructuró como una biblioteca estática, se llama librería y adopta el concepto de librería circular, porque uno de los principales pilares de este proyecto comunitario es basado en la economía circular. Como ustedes saben, la economía circular es un modelo de producción y consumo diseñado para eliminar residuos, la contaminación, mantener los productos por más uso, por más tiempo de uso y regenerar la naturaleza. Entonces a veces tenemos libros guardados, cogiendo polvo, entonces es mejor hacerlo circular, ¿no? Entonces invito esto a la gestión cultural. Y las estadísticas a veces nos presentan cuántas personas leen un libro según cuántas personas compran un libro, pero si nos ponemos a pensar si un libro circula, lo pueden haber comprado una vez, pero luego se lo pasas a tu hermana, a tu tía, a tu prima y puedes captar más lectores, ¿no? También los amantes de la lectura tenemos estos textos regalados que a veces los guardamos porque decimos quiero regalárselo a alguien que sé que lo va a valorar, ¿no? Porque sabemos que los libros tienen un enorme valor y no queremos que se mal utilicen. Entonces, al regalárselo a otra persona que sabemos que lo va a leer, pues tenemos de pronto un poquito menos de ese impedimento que tenemos los lectores de desprendernos de los libros. A mí me cuesta desprenderme de los libros. Hay unos que los suelto, pero hay otros que sí me cuestan, ¿no? Pero cuando yo sé que ese libro le va a servir a alguien, pues ya lo doy con mucha más soltura, ¿no? Eh, Sobre todo soy una defensora de que los libros no deben ser una actividad académica que le enviamos, por ejemplo, a los niños, a los universitarios, a los colegiales, porque cuando nosotros imponemos la lectura, cuando le imponemos a alguien que debe leer, pues no lee. Es importante que nosotros contagiemos a las personas de que si te está pasando algo, quizá necesitas leer. Mira, si te está pasando esta situación, quizá necesitas leer este libro, ¿no? Em, entonces, dentro de cuando nosotros creamos este modelo de librería circular, no promovemos la lectura como un medio intelectual, sino como un medio que te va a acoger, que te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a vivir mejor, te va a ayudar tal libro a procesar una ruptura amorosa, te va a ayudar tal libro a mejorar tu autoconfianza, tu autoestima, tal libro te va a ayudar como una herramienta para transitar el duelo. Vamos más allá del tema intelectual de los libros, ¿no? Porque cuando una persona, como terapeuta, cuando una persona está sufriendo, cree que solo a ella le ha pasado eso. Pero cuando nosotros leemos un libro, nos damos cuenta de que no solamente me pasó a mí, sino que le ha pasado a esta persona, esta persona, esta persona. Y empezamos a salirnos de ese hoyo en que nos sentimos metidos y pues empezamos a ver luces en medio de esa oscuridad que transitamos. Entonces, las bibliotecas deben integrar dentro de sus catálogos libros no solamente que las personas deban leer. Yo no soy amante de los clásicos y quizá para muchos puedo ser una mala lectora, pésima lectora, pero me devoro novelas que me enseñan sobre la vida. Y yo siempre digo, lee lo que se te antoje leer, lo que te sirva leer, lo que te haga bien leer. Entonces, este modelo que yo propongo
involucra la donación de la ciudadanía. Como les decía, yo no tenía muchos libros, necesitaba llamar a personas que me donen, ¿no? Ahora ya son más las personas que se unen al proyecto, pero al principio tuve que molestar a mis amigos. Porque a través de, cuando nosotros convocamos a las personas que se unen a un proyecto, promovemos algo que se llama compasión activa, que es importante para el desarrollo de la comunidad. A diferencia de la lástima, que la lástima nosotros vemos desde acá como que, ay, pobrecito, como que pobrecito que le está pasando eso porque yo estoy acá, ¿no? O la simple empatía, ¿no? Que como que, chuta, siento lo que estás pasando, resueno con lo que te pasó. Pero bueno, nosotros donamos un libro, indirectamente le estamos diciendo al otro, oye, me importas, oye, comprendo el dolor, comprendo esa carga que tú estás llevando ahorita y te entrego este abrazo en forma de libro, ¿no? Le estás diciendo, esto me sirvió a mí, quiero que con todo el corazón también te sirva a ti. Yo he dejado de tenerlo, representa mucho para mí. Si hay libros que nos han acompañado en momentos difíciles, son libros que a veces nos cuestan soltar. Pero como yo sé que tú la estás pasando tan mal como en aquel momento yo lo pasé, te lo entrego con todo mi amor y generosidad, ¿no? Donar un libro también es un acto de autotrascendencia. En este proyecto que les convoco a ustedes de crear librerías circulares, han pasado cosas muy bonitas. Cuando nosotros leemos, leemos de cierta manera particular. Doblamos, rayamos, anotamos, transitamos las páginas de una manera única. Cada libro después de leer se queda único, no se repite, ¿no? Entonces yo he recibido donaciones de hijos que me dicen, mira, mi padre amaba estos libros, yo los tengo guardados, te los doy porque sé que alguien los va a leer. Y yo cuando hacen eso, yo digo, oye, tu papá va a seguir vivo, tu hijo, tu esposa, se queda en esas páginas. Y cada vez que una persona lee uno de esos libros de alguien que ya no está con nosotros, permite que permanezcan vivos. Con cada lector que lee uno de esos libros, permanece viva la persona, ¿no? Porque jamás nos vamos del todo, nos quedamos en las vidas que transformamos, en los libros que leemos, en los caminos que recorremos. Entonces, es un acto de autotrascendencia el desprendernos de libros, ¿no? Y cuando regalamos libros también nos damos cuenta de que estamos haciendo un acto de derribar las barreras económicas de acceso a la lectura. Todos los lectores sabemos, los que amamos la lectura, sabemos que es una necesidad básica. Para mí es una necesidad tan básica como comer, como beber agua. Los que somos lectores sabemos que es imposible no leer. Entonces es una necesidad básica. Y yo digo, si es una necesidad básica, todos deberían tener acceso a esa necesidad básica, pues, ¿no? Porque la lectura, como ya lo había dicho, abre mundos, abre posibilidades, nos permite a todos tener una nueva posibilidad de crear mundos imaginarios y luego llevarlos a nuestra vida real. Un niño en un barrio vulnerable que de pronto encuentra un libro adecuado puede imaginarse que es pintor, que es astronauta, pero si nunca tiene este libro, de pronto nunca se percate que hay algo más allá de donde él está en este momento. ¿Ya? Entonces, como cuidadores de la palabra, nosotros debemos afirmar categóricamente que el libro es un derecho fundamental y que nadie en nuestra sociedad debe privarse de él. Otro de los puntos que intento transformar y que les invito a transformar a través de estos espacios de librerías, de libros que circulen, es promover el activismo y la acción social, ¿no? Elinor Ostrom, célebre politóloga, demostró científicamente que los ciudadanos no somos personas impotentes, que debemos sentarnos a esperar que los gobiernos nos cambien, nos solucionen. Sí, esa es la tarea de ellos, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad
Entonces ella demostró que cuando nosotros los individuos nos hacemos conscientes de que nuestra acción personal impacta directamente al grupo, se activan tres valores fundamentales comunitarios, que es la reciprocidad, la corresponsabilidad y la autoorganización. Entonces, si nosotros empezamos a tener conciencia de eso a través de los libros, nos damos cuenta de que el país lo construimos todos y que con pequeños actos colectivos podemos cambiar nuestra actualidad. Yo siempre le digo a las personas, todos formamos parte de una cadena enorme y somos un eslabón importante, ¿ya? En el momento que nosotros no actuamos como ese eslabón importante, se rompe la cadena, ¿no? Y eso podemos hacerlo con cosas muy simples, ¿no? Que yo les invito a las personas, mira, si no tienes que donar, está bien. Y eso no quiere decir que no te vas a llevar libros porque no tengas nada que donar. Puedes publicar en redes, puedes asistir a los eventos, compartir. Tengo personas que me ayudan me dicen, yo puedo colaborar cargando las cajas de los libros, yo te puedo ayudar para que mandes a hacer los stickers, porque los libros van sellados, van enumerados. Y es bonito cómo las personas, desde su voluntad, desde su amor de ser parte de algo grande, ellos mismos dicen, yo quiero contribuir. No tengo libros, no tengo esto, pero quiero hacer algo, ¿no? Entonces, la transformación social macro empieza siempre con la pequeña transformación personal. Y si logramos invitar y hacer que nuestras bibliotecas públicas pasen de ser esos lugares fríos, con bastante vibra institucional, a ser unos espacios sociales y comunitarios en donde nos sintamos súper cálidos, súper amigos, que podamos conversar porque a veces ni siquiera podemos hacer bulla en una biblioteca, pues creo que realmente podríamos conectar con que las personas son el corazón del cambio. Los libros son las herramientas que nosotros tenemos, pero las personas son el corazón del cambio que nosotros queremos, ¿no? Entonces, involucrar activamente a las personas en estos proyectos de libros que circulan pueden ayudarnos a crear un impacto profundo, a activar a desactivar la apatía colectiva que vivimos actualmente de que mejor ni miro porque no me importa, no me está pasando a mí, ¿no? Y derribar también un poquito el aislamiento social a nivel humano, social y psicológico, este modelo que yo propongo de activar a la comunidad, pues crea muchos beneficios, hace que la comunidad se cuide de ella misma y defienda y proteja lo que ellos construyen, hace que las personas dejen de sentirse solas, aisladas, se reconocen como parte de algo más grande. Los ciudadanos se hacen conscientes de que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Entonces pensamos muy bien antes de hacer algo que quizá no sea correcto. Y con estas acciones de crear librerías que circulen, que los libros, pues derribamos los muros de desconfianza, porque hay algo un valor invisible que hemos descuidado y que yo lo he notado, al menos en mi ciudad, en mi país, que las personas tenemos miedo de que alguien se porte muy bien con nosotros porque nos sentimos indignos de recibir algo. Eh, a veces hemos sido golpeados históricamente por la inseguridad, por la violencia, la corrupción y hemos sido tan maltratados por instituciones que cuando alguien viene a hacer algo bueno por nosotros o sucede un buen cambio, decimos, a ver, esto tiene que ser mentira, ¿no? Entonces nuestra mente eh, se pone como que la autodefensa y el crear estas acciones solidarias pues hace que empecemos nuevamente a confiar los unos de los otros, ¿no? No solamente entregando este material impreso, sino restaurando la gratuidad de esto, ¿no? Porque a la larga somos los únicos animales de este planeta que leemos y hablamos. Por eso somos humanos. Somos humanos porque escribimos, porque utilizamos de forma consciente la palabra escrita y hablada. Somos los únicos que tenemos esa capacidad maravillosa. Hay otros que tienen otras formas de comunicarse. Y desde chiquitos, desde la escuela, nos enseñan a hablar, a escribir, pero con el tiempo
lo dejamos. ¿De qué sirve que nos hayan enseñado por tantos años y luego lo dejamos? ¿No? El lenguaje es la herramienta fundamental para podernos entender, para podernos reconocer como humanos, ¿no? Y lo estamos perdiendo por la tecnología, por el aislamiento, por la comodidad, por la inmediatez. Y, y realmente creo que es una capacidad indispensable, indispensable para poder aprender no solamente a leer libros, sino también a leer y escuchar a personas que piensan diferentes. ¿Ok? Porque cuando nosotros escuchamos en la actualidad que alguien piensa diferente, no sé si ustedes lo han visto en redes, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, te agredo, te hago bullying en las redes sociales. Entonces los libros nos entrenan para aprender a tolerar esos pensamientos diferentes, no para aceptar sumisamente lo que dice el otro, pero al menos para abrirnos a escuchar, para poder sostener diálogos respetuosos. Recuerdo claramente que de pequeña eh, la mayoría de actividades también que hacíamos eran al aire libre. Ahora hemos perdido también estos espacios. No sé si en su país suceda esto, pero al menos en mi país, por la inseguridad, por el calor, por muchas cosas hemos perdido. Me acuerdo yo de chiquita que iba a los parques, ahora ya es muy difícil. Entonces, crear bibliotecas, como yo decía, salirnos de esas cuatro paredes y crear bibliotecas itinerantes, crear libros que circulen, que no necesitan estar guardados, resguardados, mejor dicho, en estos edificios tan costosos, pues pueden crear espacios dinámicos, sociales, comunitarios, que nos ayuden a sanar como sociedad, no solamente incrementar nuestro conocimiento intelectual, sino a sanar como sociedad. Entonces, ¿a dónde yo voy con todo esto? Con todo lo que les he hablado, de mi historia, de lo que hago que circulen los libros, convoco a personas que donen y yo simplemente los reparto. Eh, Esto no se trata de que aplaudamos esta idea, porque esta idea yo no la creé, la he replicado, hay personas que también la hacen en otros países, sino que se trata de invitarlos a esas ganas de querer siempre hacer las cosas distintas, de decir, bueno, esto se ha hecho siempre así, pero ¿y qué pasaría si lo hacemos de esta manera? ¿No? ¿Qué podría pasar? Que tengamos ese espíritu revolucionario, pero no esa revolución que a veces vemos con armas, con violencia, ¿no? Sino una revolución con nuevas ideas, que derribemos muros, que abramos puertas de par en par, que salgamos a los parques, que llevemos nuestros libros donde más podamos, a espacios públicos, hagamos que circulen esos libros, porque cuando un libro circula, como decía, circula la vida a través de las personas que nos quedamos en esos libros, ¿no? Y, y sobre todo que dejemos de enfocarnos que esto de los libros no se trata de libros, no se trata realmente de páginas en un tomo acumuladas. Se trata de lo humano, porque solo los humanos hemos podido crear cosas tan bellas como los libros, ¿no? Entonces se trata de cuidarnos, de mantener esa ternura frente a la hostilidad que vive el mundo y, y darnos cuenta y tatuarnos de que los libros no son el fin de este quehacer diario que hacemos los que trabajamos con los libros, sino que los libros son el puente. Ver los libros como puente, no como el fin, sino como puente. Porque nuestro verdadero oficio como editores, como libreros, bibliotecarios, autoridades que nos relacionamos con los libros, es construir puentes de libros, no estantes de libros que estén acumulando polvo. Pongamos puentes de libros en los hospitales públicos para quienes se sientan angustiados, quienes no puedan salir, puedan leer y recuperar un poquito de esperanza en medio del dolor. O si son sus últimos días, no pueden viajar a la playa, se peguen un viaje imaginario a la playa. Pongamos puentes de libros en los semáforos de nuestras ciudades que están abarrotadas de niños que trabajan, que viven situaciones de vulnerabilidad, de abuso, que a veces no tienen con quién hablar, para que empiecen a ver que quizás su futuro sí puede ser diferente al que hoy se imaginan por la situación que viven. Hagamos con los libros
que las personas se sientan cuidadas, valoradas. Y eso, queridos colegas, es hacer que los libros circulen, es hacer de nuestras bibliotecas no espacios cerrados, sino espacios sociales, espacios comunitarios. Porque los libros salvan, a mí me salvaron, y yo sé que los libros pueden salvar a muchísimas personas más. Dejemos de pensar en el libro como el objeto, como el inventario, ¿no? Si en algún momento de, de su gestión, de su profesión como libreros, dudamos, porque creo que siempre dudamos si el camino que estamos siguiendo es el correcto, nos agobiamos por los números, por la logística, por todo. Pero si en algún momento tú te sientes perdido, abrumado en esta tarea que has escogido con los libros, yo quiero hoy irme de esta conferencia con una frase que espero que se te quede tatuada. De esta vida no nos llevamos nada, pero en esta vida sí podemos dejarlo todo. Y eso lo podemos hacer con los libros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maggie. Damos por terminada esta ponencia. Gracias a ustedes por estar aquí en la tercera Feria Internacional del Libro de Jauja. Hasta luego, hasta una próxima transmisión. Chao, chao.